En las últimas horas se ha producido también la aprobación de la que es la primera ley del cambio climático en el Congreso. Ahora tendrá que pasar al Senado, pero ¿esto qué representa? Pues una gran transformación económica y social que de momento pone el fin de los combustibles fósiles en el año 2050. Se aprobó con el respaldo de casi todos los grupos, de la mayoría, la abstención del Partido Popular, pero el rechazo de Vox. Uno de sus diputados no termina de creerse el cambio climático. Vamos a escucharlo. Pues bien, cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI, los efectos no tienen por qué ser desastrosos. De hecho, serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Luego, que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. En el peor escenario estaríamos hablando de una subida del nivel del mar de 60 centímetros para 2100. Será un problema perfectamente gestionable por nuestros descendientes, porque eso se soluciona con una cosa llamada dique. Bueno, pues sorprenden estas declaraciones en pleno siglo XXI, en pleno año 2021. Y no sé qué le parecerá a nuestro meteorólogo José Manuel Salguero declaraciones como estas, cuando ellos confirman el cambio climático, ¿no?, en muchas de sus predicciones. José Manuel, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo se recibe esta ley? Bueno, pues bien, desde luego supone un punto de partida importante. Es cierto que llega con un poco de retraso, podría haber sido mucho más ambiciosa, pero como decimos, bueno, un buen punto de partida para empezar ya de verdad a aplicar esas medidas y de forma rotunda, pues bueno. ¿Qué cosas podrán cambiar a partir de ahora? Reducir, por ejemplo, el número de gases contaminantes, reducir el número de emisiones, ¿no? Si finalmente se pone el límite en el 2050 de todos esos o vehículos contaminantes u otras formas de contaminar. Bueno, el objetivo es limitar ese calentamiento global. De hecho, el calentamiento global ya es una evidencia, ya ha subido la temperatura con respecto a la era preindustrial 1,2 grados. Entonces, el objetivo del Acuerdo de París es limitarlo a 2 grados e incluso, que si es posible, que se quede por el 1,5. Y eso, desde luego, se va a traducir en la necesidad de que hay que reducir de forma drástica las emisiones de CO2, pero eso no significa que la temperatura no vaya a seguir subiendo. ¿Y qué más nos trae esta ley de cambio climático que pueda ser interesante de cara, pues, al dominio público? José Miguel. José Manuel. José Manuel, perdona. Que a estas horas ya no sé lo que digo. Pues bueno, pues como comentabas, ¿no? También cambios, esos, sobre todo una nueva forma que va a tener que actuar tanto la población en general como también las industrias. Y sobre todo, pues eso, legislar, que es algo que todavía no estaba hecho, y que esos acuerdos que se realizan en esos comités científicos, ¿no?, que son los que avalan desde luego que el cambio climático existe y el calentamiento global es una evidencia, pues legislar para que eso verdaderamente se cumpla, ¿no? Porque si no, todos esos acuerdos y todas esas cumbres del clima al final caen en saco roto, porque luego cada país tiene que aplicar su propia legislación. Luego vemos declaraciones como la que acabamos de escuchar, no siempre hay negacionistas, en este caso son del cambio climático. ¿Qué les diríais a todos estos negacionistas, a los que les parece que está muy bien que llegue el calor y que deje de hacer frío porque dejan de morir personas, por ejemplo? Es muy sorprendente, y de hecho depende cómo se tomen los datos, ¿no? Porque es cierto que ese estudio que nombra de Lancet analiza el clima de diferentes países, pero por ejemplo, si nos centramos en España, el Instituto de Salud de Carlos III pues habla de 1.100 personas en España que mueren a causa de las olas de frío, y por calor 1.300, es decir, en España mueren más por calor. ¿Qué es lo que pasa? Que hay menores días de olas de frío que de olas de calor, ¿no? Entonces, al repartir ese número por día, la mortalidad es superior en un episodio de ola de frío que en ola de calor, por mortalidad diaria. Pero ya decimos, en cifras absolutas, muere más gente en España por olas de calor que de frío. ¿Cómo veis vosotros estas declaraciones? Yo le quería preguntar a José Manuel, cuando oyes declaraciones como, por ejemplo, las que ha hecho este señor de Vox, o cuando el expresidente Rajoy hablaba de que tenía un primo y hablaba un poco en el mismo sentido, ¿tú qué opinas? ¿Por qué dicen eso? ¿Por ignorancia o por qué razón crees que dicen eso? Yo creo que hay que recorrer todavía mucho camino en cuanto a la divulgación científica y sobre todo en esta de cambio climático. Tampoco sabría decirte en qué mundo están viviendo para estar un poco ajenos a eso que está ocurriendo y que es una realidad y que cada día los datos lo comprueban, y ya no solo los datos, sino las evidencias y los fenómenos meteorológicos que vamos viviendo día a día. Entonces no sé si es que los que nos dedicamos a esa divulgación no lo hacemos demasiado bien y el mensaje no llega, o es que no se quieren enterar. Jesús, ¿tienes preguntas también para el meteorólogo o comentar la propia ley de cambio climático que acaba de ser aprobada? Una reflexión que, a ver, que estoy seguro que también Isabel quizá comparta y que, a ver, me extraña que es la primera ley en España, ¿no?, de cambio climático, pero se tramita en comisión y se aprueba en comisión. O sea, que el Congreso no haya llevado pleno del Congreso, o sea, que no haya sido leyendo la importancia que tiene un tema como este y lo eleven al pleno y se va a una comisión con diputados, como hemos visto, de no cierto nivel.
tratándolo y aprobando y dejándolo ahí, me da que este país le queda todavía mucho por aprender y mucho por concienciar. Yo no sé si crees que los políticos todavía tienen que ver qué se cree en este discurso. Es complicado, no sé. Yo espero que desde luego la mentalidad cambie y esto ayude, pero decir sí o no es difícil. Yo es que creo que no es prioritario en la agenda todavía, por mucho que la Agenda 2030, que el cambio climático, que las emisiones, que la reducción de las emisiones, yo creo que no es prioritario, que no es problema de divulgación de quién tiene que divulgarlo, sino de la clase política que la concienciación la mantiene a niveles bajo suelo. Hablaba el diputado de Vox de la descendencia que puede gestionar que suba un poquito el nivel del mar, pero si seguimos de esta manera... Que ya se pondrán diques para solucionarlo. Pero si es que si seguimos así no va a haber descendencia. No le vamos a poder dejar este país, este mundo ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos, porque nos lo estamos cargando a marchas aceleradas. Bueno, y eso lo tenemos que dejar aquí, que se nos agota el tiempo. José Manuel Salguero, muchas gracias, te vemos esta tarde en Izquierda.